Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso y vamos a dar inicio a la octava sesión de los espacios abiertos de aprendizaje con el asesor virtual. Y esta, al ser la última transmisión del módulo 4, recursamiento 93, va a centrarse en el análisis del foro de integración de la semana 4. En esta semana, como pueden ustedes observar, tenemos una serie de materiales que son una recapitulación de los contenidos que se han estado abordando en el módulo a lo largo de todo este mes y pues se retoman elementos de los temas más importantes de las semanas anteriores. Concretamente vamos a regresarnos a los elementos que forman parte del análisis literario, aquellos pasos que tienen que ver con eh, con el análisis de una obra literaria, análisis de sus características, género, movimiento o corriente literario, autor y sobre todo en aquello referente al contexto, o el contexto interno de la obra, el contexto en el cual es producido, el contexto del autor y el contexto de recepción, ¿vale? Y también se retoman elementos del módulo 3 que tienen que ver con el análisis histórico, económico, geográfico, lingüístico, cultural, social, que rodean a la emisión de una obra. En la semana 2 estaremos retomando los elementos de la ficción que se pueden encontrar en las obras literarias y los aspectos que se impregnan de la ideología de cada uno de los autores y que se ven manifestadas en sus producciones literarias. También hay un análisis de las corrientes particulares y específicas de los siglos XIX y XX. También se retoma el análisis de las literaturas en lenguas originarias, concretamente las que se han producido en México a partir del siglo XIX y que se perciben en la influencia que han tenido dentro de la lírica mexicana. De la semana 3 estaríamos retomando el análisis de la difusión literaria en las tecnologías de la información y de la comunicación, también la producción de los textos, sobre todo aquello relacionado con las experiencias estéticas. Este último elemento va a ser de mucha importancia para la participación en el foro de integración y es muy importante que se haya logrado comprender esta parte de la identificación de la experiencia estética junto con todos los elementos subjetivos que la rodean. Y en su conjunto vamos a recuperar todos estos saberes en una actividad, en el proyecto, eh, perdón, en el foro de integración de esta cuarta semana. Vamos a ver que los elementos se entretejen de una manera bastante uh, bastante reflexiva, porque tenemos que pensar en el análisis crítico de la obra literaria para poder desarrollar nuestras intervenciones dentro del foro.
Y como pueden ver aquí en la introducción de la actividad, nos dice que en la semana revisamos textos literarios que tienen características particulares para ser considerados como tales y que se analizaron a partir de diversos elementos. Las formas más recientes de literatura y si se pueden considerar movimientos literarios o no, suelen generar debate sobre ello. Únete al debate y comparte tu perspectiva. Aquí nosotros podríamos apelar, por ejemplo, a la teoría literaria, considerar lo que los académicos consideran que son las características que un texto debe de reunir para que pueda ser considerado como literario. Y la discusión de este foro pues va a girar en torno a estos elementos. Vamos a analizar si las tecnologías de la información y de la comunicación son un medio apropiado para la difusión literaria. En caso de considerar que sí, debemos de fundamentar cómo es la forma en la que la difusión nos va a ayudar o puede ayudar a la preservación de la literatura en lenguas originarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí tres elementos externos a la plataforma que debemos de analizar para poder fundamentar nuestras participaciones, para poder argumentar estas preguntas detonadoras o estas ideas o estos temas que se deben de explorar, ¿vale? Tenemos una propuesta específica, la cual es un fragmento de un poema, el cual lleva por título Gemido del Águila. Como ustedes pueden ver, se trata de un fragmento realmente breve, pero que tiene un proceso creativo bastante, bastante peculiar, que tal vez pareciera o nos pareciera que se aleja un poco de lo que los teóricos literarios consideran que deben ser las características de una obra para que sea considerada como tal. Sin embargo, esto no nos aleja demasiado de lo que nosotros hemos analizado en lo que se entiende como la experiencia estética. De hecho, nosotros podemos incluso optar por esta perspectiva para, para poder apreciar el fragmento que se nos propone para su análisis. También eh, el reconocimiento del proceso creativo que se encuentra detrás de esta, para argumentar si los elementos de producción hacen de esta obra o no una pieza literaria. Y me imagino que ya al día de hoy, viernes, ustedes ya se dieron la oportunidad de analizar estos elementos. Y tenemos el fragmento del poema que es una aleatorización de sustantivos, adjetivos y nexos que nos presentan una obra que ha sido creada usando una matriz de datos. Estos datos son los sustantivos, adjetivos y nexos que se han concentrado en esta matriz y han sufrido un proceso de aleatorización. Vean, aquí tenemos un fragmento de esta matriz o esta base de datos. Incluye incluso también signos de puntuación. Tenemos las palabras que forman parte de esta selección y que con el uso de un programa de aleatorización se permitió obtener como resultado
este fragmento. El autor va a proponernos aquí, acá está, una fórmula que permite conocer el proceso de elaboración, y esta fórmula posee esta nomenclatura donde X es esa base de datos, 126 poemas en zapoteco, que se ve aquí en este fragmento. Tenemos también como fx o f por x, es una función de aleatorización. Al momento de correrse, selecciona algunas de estas 126 palabras. Tenemos también el elemento ZH, que vendría representando el pensamiento zapoteco humano. Ahora, en ese orden se desarrolla esta, esta función, y estos pasos pues son los 3 pasos para la creación del fragmento, ¿no? Entonces se parte de estos 126 palabras eh, recopiladas en la base de datos, luego el proceso de aleatorización, y el toque humano va a estar representado por el pensamiento zapoteco humano, que va a ser la edición del resultado que dio el proceso de aleatorización para poderle dar un poco más de sentido. No quede meramente como una verborización, ¿no? Sin sentido, que pueda tener pues, un toque de emoción, o un toque de proyección artística, pueda hacernos considerar que esta obra pues no es meramente un resultado de un ejercicio, no sé si llamarlo matemático, sino que atiende a una intención comunicativa y atiende a todo un proceso. Ya como resultado de esto, tenemos el fragmento, y aquí en este video, que es de la página del autor, podemos ver la explicación que él mismo nos da. Déjenme mencionar que no es lo mismo pretender hacer nuestras participaciones o nuestras intervenciones, o atrevernos a hacer la reflexión sin antes haber logrado ah, tratar de comprender un poco del proceso creativo, y aquí en el video pues, nos lo explica personalmente. Mago meneslio na leyig no na las na los logo ni samod de tiscueno re disco vestanjap cuele dadaísmo zapotecano non licheno re yib con lishaf sataka li tayano. Nal con lichen naka shalna ti yes le puerta digital cuena tiscue le Excel no sa con nal tres ruretare dis con zo le tativ yetsre tenan zo retare dis ko las na taka ru le lo dis vestan chap trenke gotov bol ki shrap na kits
Kuengenun. Sa tislasna tuskuen dis vestan chap nakin da tre no sa tiena con do tre sa lani net la sa sule tren witnien sa muta desquei quena co le variable aleatoria distil co quena candien retare dis con zo gusto na len tatilles no sa nal cueto na tre no sa tuban rui na sa tiena ne tre no sa tami par talni ne tre no sa trenki reta re dis con bren con la variable aleatoria tien areta no sakeni lo thiu jets satak tushkuen dis bestanja con liche naka con le bloca de notas nalsa na blol de notas quien retare dis con bru lo excel no sa teten tushkuen dis bestanja trenge retako con bru len do variable aleatoria no sa nana tete tushkuen in samut gab dis vestan nal tete tushkuen dis vestan jaf nerta gwi ni chore dis bru ni chore dis ngina no sangina na dis be dis bi menjak roto las na tete tiena nerta bris be no sa se no sa tona lan gis bin bris be gis bi lo gis bi jo faltico tushko tona leni no san tona lo sanjava bris be lo gis bi quena ka le yes besta java nalna tiene bla no sato na skog no sato na la tak lislione no sanja bla skog islio to na siko disco tio le to na rena le entonces tiene lleno sen dis Satona Blasco le islio sa de gisbi taka konan de gisbi liaslo le islio sa narando tona tas cuenta siva dan que la bresia naka men de yaz men bes de yaz satona bresias no sanakin bi nakin kwana tiu disco taka bestan java sa con que non nakamti bi nernti bestan java bestan dis ti nerbi sambroi bres yathmti ser andan netushkuen tasiva sa tiena tiu ma tiena bel no sa bel naka bel plu bel lube men len yes to na tasima ana na jana tiena. Y como podemos ver con esta edición que realiza el autor, pues se le va dando matices afines a la cultura zapoteca y a los usos lingüísticos que se le da a cada uno de los sustantivos presentes, ¿vale? Tal vez a nosotros, desde nuestra cultura, no nos refleje como un gran significado, pero después de haber escuchado al autor la argumentación de su propia obra, como que adquiere un sentido más identitario, más propio de tanto de la lengua como de la cultura zapoteca, y tal vez pudiera permitirnos apreciarlo un poco más. Y de verdad, compañeros, insisto en esta parte, porque por lo menos en el foro anterior, en el foro 6,
De verdad, sobre todo quienes hicieron sus participaciones el domingo a última hora, pues se nota que no profundizan en los recursos que deben de analizar, en las perspectivas que deben abordar. Y sería una lástima que este siendo el último foro en donde ustedes deben hacer una exhibición, una exposición de los saberes que han logrado adquirir a lo largo del módulo, pues no se aprecie esta parte de profundización en el tema. Sé que pues, al ser este un subsistema que es en línea, pues hay una serie de prejuicios que no ayudan mucho, sobre todo eso que tiene que ver con el análisis, con el trabajo asíncrono. Bueno, les da a ustedes la libertad de organizar sus espacios de estudio. Pues muchas veces se cree que esto es sinónimo de no invertir el tiempo suficiente o el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades de las evaluaciones. Entonces menciono esto porque pues, hoy es viernes y vieron el mensaje del día de ayer que se hizo en la noche, pues menciono que son muy pocas las intervenciones que se han dado hasta este momento. No solo el hecho de que las dos o tres participaciones que se habían realizado pues no permitían ahondar o lograr el sentido comunicativo que se persigue en este foro. eh, Entre muchos objetivos está el de la construcción de nuevos saberes a partir de las perspectivas que se pueden abordar en colectividad. Tenemos el problema de que, de verdad, en algunas ocasiones hay quienes se atreven a realizar las participaciones, sus intervenciones, sin haber profundizado lo suficiente, ¿no? Entonces, pues yo estoy así como muy en contra de esta parte. Sé que en la educación básica pues se fomenta en el alumnado desarrollo de las ideas, pero debemos de ir un paso más adelante aquí a nivel medio superior, a nivel bachillerato, y no solo quedarnos con la expresión de nuestras ideas o nuestros puntos de vista, sino argumentarlos en bases sólidas. Para poder argumentar la perspectiva que tengamos, pues es importante haber comprendido el proceso de edición de este fragmento, que es el que vamos a estar discutiendo a lo largo de las participaciones. El día lunes yo sugerí una calendarización de participaciones para que éstas se realizaran de manera gradual y, por ejemplo, el lunes empezar con la primera publicación, martes la segunda, miércoles tercera, jueves la de retroalimentación y la de la pregunta detonadora. Pero pues si ustedes ven, no están más que básicamente mis intervenciones. Y es viernes, ¿qué quiere decir? Pues que van a obtener puntajes muy bajos, no se está alcanzando el aspecto comunicativo que se evalúa acorde a la rúbrica. Dicho esto, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que ir realizando en cada una de nuestras participaciones. Primero tenemos las indicaciones de leer primero el fragmento, posteriormente de leer el fragmento, ver el video donde se nos da esta explicación del proceso creativo. Ya que se revisó el video, se analiza la herramienta del poeta digital que está en esta hoja de este blog, que pues, básicamente también es lo que se menciona en la grabación. Ya que hemos analizado estos elementos, vamos a reflexionar
de primera instancia en la pregunta detonadora. Si bien se retoma la cuarta participación, debemos de tener en todas nuestras participaciones esta perspectiva. Sí o no se pueden considerar como textos literarios a los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital. ¿Cuál es esa herramienta del poeta digital? Aquí lo tienen, lo acaba de mencionar el autor. Él llamó así a su base de datos en Excel y entonces nosotros vamos a tratar de explorar las posibilidades de considerar eh, literarios o no a una herramienta que pueda, a un texto que pueda surgir de una base de datos aleatorizada. Ahora se nos pide que para poder responder a este planteamiento hay que realizar por lo menos, ojo, por lo menos 5 intervenciones en las que se analice lo siguiente. La primera vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo se ha hecho? Aquí, si ustedes han ido tomando notas, pueden ustedes recuperarlas para fundamentar sus opiniones, sus puntos de vista y empezar a hacer sus aportaciones, teniendo muy en cuenta lo que se va manejando en el foro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que se esperan para hacer todo el día domingo se van a dar cuenta quien lea las intervenciones que se han realizado a lo largo de todo el foro, que las ideas más básicas y más superficiales se van a repetir recurrentemente y a veces pues nada más planteadas con diferentes palabras. No por esto a lo mejor vamos a estar hablando de plagio, sino más bien vamos a estar nosotros descubriendo, dándonos cuenta que nos quedamos en la impresión más superficial y al no leer lo que han contribuido los demás compañeros, pues estamos dándole vueltas a una sola idea y esto pues nos impide generar diversidad de conocimiento, ¿no? Hay poca originalidad, hay pocas propuestas reales y nada más estamos rumiando la misma idea con diferentes términos, diferentes palabras, con diferentes perspectivas, pero a final de cuentas sin desarrollar el tema de manera adecuada. También voy a aprovechar ahorita para mencionar que esta actividad es un foro, no es un cuestionario, y ya lo había mencionado en algunas de las participaciones del foro de la semana pasada. No es necesario que ustedes copien y peguen la pregunta y la respondan de verdad como si fuera un cuestionario. Pueden entrar ustedes directamente a expresar su opinión y créanme que no por el hecho de copiar y pegar la pregunta, las 2 líneas o la línea y media que ocupa la pregunta copiada y pegada no pasan a ser parte de las 10 líneas que se les están pidiendo para el desarrollo de esta actividad, ¿vale? Entonces, pues hacer aquí una especial mención de esto: copiar y pegar la pregunta no aumenta el contenido y no debemos de tomar esta actividad como un cuestionario de opinión, ¿vale? Es un foro, debemos de entrar expresando nuestras ideas. Obviamente siguiendo las formalidades de netiqueta, adhiriéndonos a la gramática y a la ortografía convencionales y obviamente a los referentes, a las fuentes que ustedes han consultado a lo largo del módulo. En la segunda intervención, ustedes debemos responder al planteamiento de si creen que esta sea la forma de difundir y preservar las lenguas indígenas. Aquí puede ser un sí, un no, siempre y cuando se encuentre argumentado. No hay una respuesta correcta, lo que sí hay respuesta poco argumentadas, poco fundamentadas.
Entonces aquí pueden ustedes remitirse a la teoría literaria, pueden remitirse al análisis de texto, pueden remitirse a la parte relacionada mm, con la experiencia estética o este, pueden ustedes optar por alguna perspectiva que no se haya abordado en este foro y desarrollarla pues, de manera personal, ¿vale? Pero sea cual sea el caso y sea cual sea el punto de vista, pues debe de estar fundamentado y argumentado, ¿vale? Van ustedes a darse cuenta que aquí en alguna de las participaciones se les va a pedir que citen mi referencia en las fuentes que se han consultado. Yo voy a pedir que como mínimo de referencias, mencionen las fuentes que han debido ustedes consultar para eh, la elaboración de sus participaciones. ¿Cuáles me refiero concretamente? Bueno, me refiero a esta página de este blog, me refiero al canal de Zapoteco 3.0 o al canal del video y a este recurso en formato PDF que la misma Prep en línea CEP nos ha proporcionado. Y vean, aquí está tan flojo este asunto que nos proporciona de manera directa la fuente de este fragmento. Para la participación 3, ustedes van a realizar la retroalimentación a las aportaciones de algún compañero. También el domingo se van a dar cuenta que casi todos van a querer retroalimentar alguna participación. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que todos van a irse sobre la mejor intervención, sobre la mejor participación que se haya realizado hasta ese momento y todos van a querer opinar y dar su retroalimentación a, a esta, a esta intervención, a esta participación alfa y vamos a descuidar pues las intervenciones que han realizado otros compañeros. Además, otra característica muy común es que al momento de seleccionar la participación que van a retroalimentar, se puedan leer retroalimentaciones del tipo, estimado compañero o compañera, estoy muy de acuerdo con tu punto de vista, con tus argumentos y considero que es muy importante rescatar las lenguas indígenas. Entonces, vemos que van a llover una gran cantidad de supuestas retroalimentaciones. Mencionan obviedades, ¿no? Y por obviedades entendemos aquello que es lo más básico, que no profundiza en un análisis, es decir, mencionar lo evidente, mencionar lo que ya se dijo. Y para evitar caer en esta situación, nosotros podemos optar por tomar la rúbrica de esta actividad y realizar la retroalimentación fundamentándonos tal vez en el aspecto cognitivo de la participación del compañero o compañera, o fundamentándonos en el aspecto actitudinal, en el comunicativo, en el colaborativo, en el del pensamiento crítico, o incluso también en el del referente al plagio. Y aunque podamos estar de acuerdo, cosa que sí es posible, siempre y cuando pues se siga un mínimo de lineamientos de abordaje, de argumentación, pues vamos a mencionar como fortalezas de la participación aquello con lo que podamos estar de acuerdo, aquello en lo que se haya destacado el compañero o compañera, pero también obviamente vamos a ver que siempre hay espacios de oportunidad. Estamos a nivel medio superior, o sea, básicamente a la mitad de nuestra formación y siempre nuestro desempeño es perfectible, ¿no?
siempre hay algo que se pueda mejorar. Por ejemplo, aquí en esta generación, yo quiero resaltar elementos sobre todo del área comunicativa, porque ustedes sabrán, este, mm, si han tenido tiempo de realizar sus retroalimentaciones, es que hay personas que todavía tienen alguna dificultad, por ejemplo, en el uso correcto de las mayúsculas. Ya se trate de la mayúscula inicial al inicio de un párrafo, oración o respuesta, ya sea el uso de las mayúsculas en sustantivos propios. Vemos también que hay espacios de oportunidad en la acentuación ortográfica. Vemos también que hay una o dos personas que tienen problemas en el manejo del uso de los signos de puntuación. Vemos también que por ahí hay problemillas en la redacción de, de los textos, sobre todo en lo que refiere en su estructura en párrafos. Van a darse cuenta que hay respuestas enteras que no siguen esta estructura y en vez de tener una oración, perdón, un párrafo estructurado en oraciones, vemos un enunciado gigantesco que no tiene pausas, que no tiene signos de puntuación, que no coordina o subordina las ideas en oraciones principales y subordinadas, sino que pues, es una sola línea de pensamiento que va desde que inician a escribir, a veces ni siquiera con la mayúscula inicial, hasta que consideran apropiado colocarle el punto. Entonces, para cualquiera de estas situaciones hay un manual. Tenemos un manual de ortografía, me va a ayudar a retomar, por ejemplo, aquello relacionado con la acentuación ortográfica. Tenemos un manual de gramática, tenemos un manual de redacción, tenemos el manual de citas y referencias basado en APA de la Prepa INESEP, tenemos el manual de etiqueta que nos va a permitir impactar en el aspecto comunicativo de prácticamente pues todas las intervenciones que se puedan realizar en el foro. Por ejemplo, si este es el caso, podríamos mencionar, estimado compañero o compañera, la argumentación de tu punto de vista deja pocos espacios para opiniones contrarias. Creo que ha sido bastante puntual y asertivo lo que estás expresando. Sin embargo, tienes problemas en la acentuación de los verbos conjugados, sobre todo en la tercera persona del singular en tiempo pasado y en tiempo pasado imperfecto, cuando los verbos poseen terminación R, ¿no? Es un error común que vemos prácticamente en todos los niveles educativos, ¿no? La acentuación de los verbos conjugados, en resumen. Sabemos que en el caso de la primera persona, la tercera persona del singular, cuando conjugamos un verbo pasado, pasado imperfecto o futuro, va a llevar tilde, ¿no? En cada caso, siguiendo reglas específicas para cada tiempo verbal. Y sin embargo, como esto, debido a la polisemia de la lengua, por ejemplo, que a veces los verbos que se encuentran en pasado pueden tener el uso en vez de un verbo conjugado, pueden fungir como participio. Entonces habrá ocasiones en las que se escriba con tilde y ocasiones en las que no. En las ocasiones que llevan tilde, nosotros podemos identificar que se trata de un, este, de un verbo conjugado,
o en las ocasiones que no lleva tilde podemos observar que se tratan de participios. En ocasiones funcionan como sustantivos y en ocasiones funcionan como adjetivos. Independientemente de esta situación, se tiene un manual que fue publicado tanto en el foro de novedades como en el foro de aprendizaje para reforzar aquellos elementos que tienen espacio de oportunidad relacionados a la ortografía. Por ejemplo, las participaciones que prácticamente es un solo enunciado, sin separar en párrafos, sin distribuir la información, sin jerarquizar, organizar y subordinar las oraciones, ¿no? Para eso vamos a tener aquí de apoyo tanto el manual de gramática como el manual de redacción. Para la fundamentación, esto ya no es del aspecto comunicativo, sino sería más bien del aspecto cognitivo. Debemos, no es opción, debemos retomar los elementos de todo el módulo, principalmente los de esta cuarta semana. Si voy a retomar la información de lo que he leído y he consultado a lo largo del módulo, es sí o sí lo debo de referenciar. Entonces, una referenciación correcta me va a permitir alcanzar el nivel de experto en el aspecto cognitivo. Y si ustedes ven las especificaciones de la rúbrica, siempre vamos a tener respuesta justificada, vamos a tener justificación, fundamentación, argumentación. Son las palabras claves que les van a permitir desarrollar sus intervenciones en el foro y obtener un puntaje a la rúbrica, pues acorde al nivel de desempeño que están ustedes teniendo en esta parte, ¿no? Ya al proponer ideas generan pluralidad de conocimiento, al proponer ideas que son originales, que no se han abordado en el foro, pues ya estarían ustedes alcanzando los elementos del aspecto, perdón, del pensamiento crítico, también a nivel de experto, ¿no? Y como ven, ustedes pueden tomar cualquiera de estos elementos para realizar la retroalimentación de la participación que realizó el compañero o compañera. Insisto, apíense a la rúbrica, porque de lo contrario, de verdad, van a tener una participación en esta cuarta aportación, en esta tercera aportación de ese tipo, ¿no? De estoy completamente de acuerdo, es muy importante lo que tú opinas, estás contribuyendo mucho, es importante rescatar las lenguas indígenas. Son ideas que de verdad yo creo que cualquier niño de educación básica puede llegar a opinar. No por estos no son válidas, sino que a este nivel y conforme a lo que se pretende alcanzar según el perfil de egreso de bachillerato, se debe de tener un nivel de abordaje y profundidad un poco más amplio. Y aquí vamos de verdad, repito, a la argumentación. Puedes tener esos puntos de vista, obviamente, si lo consideras que es lo que mm, debe discutirse o abordarse sobre estas formas emergentes de literatura. Está bien, pero debes de explicar por qué, debes explicar el cómo. Y aquí tenemos, repito, que va a ser importante argumentar las respuestas. Ahora, en la cuarta participación, vamos a responder directamente la pregunta generadora que tenemos aquí. ¿Se pueden considerar los poemas de la herramienta digital como textos literarios? Sí, no. Y vean aquí que dice que hay que retomar lo que aprendiste en el módulo, investigar de manera adicional. En ninguna parte de la descripción dice quédate nada más con lo que
se menciona en el foro, en la plataforma en la cuarta semana. Dice de todo el módulo y de ser necesario profundizar de manera externa. En la última participación, ustedes deben de retroalimentar la cuarta participación de algún compañero, obviamente también retomando la rúbrica. Es decir, en la cuarta participación yo hago un planteamiento. Para la quinta, yo tengo que retroalimentar la cuarta participación de alguien más y algún otro de los compañeros debe de retroalimentar mi cuarta participación. Pero insisto, que esto sea basado en la rúbrica. Si no, este ejercicio se vuelve un tanto obsoleto, porque de verdad siempre repetimos las adulaciones. ¿Por qué? Porque es evidente que queremos recibir lo mismo, ¿no? Entonces yo me deshago en halagos en la participación de un compañero, porque no me gustaría que se me señale cuáles son los aspectos en los que tengo que mejorar yo. Para evitar esta situación bochornosa, pues prefiero ser adulador, ser descendiente, ¿no? Cuando no se trata de esto. De aquí lo que se trata es compartir puntos de vista diferentes de compañeros y compañeras de diferentes contextos sociales, diferentes a mi contexto, y aprender de lo que su experiencia me puede decir. Siempre habrá alguien que tenga mejores habilidades comunicativas, siempre habrá alguien que tenga mejor ortografía, siempre habrá alguien que haga una mejor argumentación, ¿vale? Sea cualquiera de estos aspectos que pudieran ser espacios de oportunidad, pues debemos mencionarlo como tal y realizar alguna sugerencia. No nada más porque yo creo que mi idea es la mejor o me quedó súper padre o ya con eso ya tengo yo nivel de experto. No, se deben de abarcar los 5 aspectos evaluables de la rúbrica. No porque crea que yo me inventé un super choro, ya voy a querer yo que se me evalúe a nivel de experto. A veces estamos, y sobre todo, ¿no? Nuestra sociedad fomenta mucho la verborrea. Podemos verlos en las personas que se dedican al entretenimiento, podemos verlos en las personas que se dedican a la política. Pueden estar horas, horas y horas hablando sin llegar a comunicar verdaderamente algo. A veces es la repetición de lo que se tiene por paradigma, ¿no? O a veces es la mención de cosas obvias. No podemos nosotros quedarnos, repito, a este nivel. A este nivel están las redes sociales y si ustedes quieren quedarse ahí, estancarse ahí, adelante, publiquen su opinión en Facebook, en X, antes Twitter, en Blogspot, en Blogger, no sé, ustedes verán en Reddit, en cualquiera de estos espacios que han sido ideados y diseñados para que cualquiera que tenga acceso a un dispositivo móvil pues, pueda ahí depositar su opinión. Pero repito, esto se trata de un ejercicio académico y como ejercicio académico, su fortaleza debe de ser la argumentación. Si yo todavía hasta este punto del módulo no he logrado concretar eso de la argumentación, repito, aquí tienen ustedes en los foros el manual de citas y referencias, les explica cómo se argumenta en torno a lo que ustedes han visto, leído, analizado en un texto, en un video, en un artículo científico, en un capítulo de un libro, en un archivo,
en una obra de arte, en una enciclopedia, en fin, ¿no? Vienen todos los elementos que se pueden citar y referenciar, ¿vale? Y a esto, pues también es importante mencionar aquí que aquello que se va a argumentar o aquello que va a reforzar mis opiniones, pues debe de estar sustentado preferentemente en una fuente confiable de información. ¿Qué se entiende por fuentes confiables de información? Bueno, aquellas que han sido validadas por la academia, aquellos textos, aquellos papers que han sido publicados por grandes centros de investigación, han sido publicados por universidades de prestigio a nivel internacional, se sustentan en los estudios de otros académicos que han dedicado su tiempo y su vida a algún tema en específico, ¿no? Habrá, por ejemplo, autor o autores que aborden concretamente la literatura en lengua zapoteca. Habrá autores que estén estudiando la preservación de las lenguas indígenas. Habrá otros que estén estudiando su dinamismo y la influencia que tienen dentro de la lírica mexicana. En fin, si nosotros nos ponemos a buscar fuentes confiables de información, vamos a ver que ya hay análisis y trabajos que nos pueden ser de ayuda para fundamentar nuestras opiniones. Por ejemplo, o sea, a nivel básica, es muy común que los niños entren a, no sé, a YouTube, a TikTok, y vean los 10 datos científicos más importantes del momento. Lo único que ellos logran asimilar es que en algún lugar, en algún momento, alguien hizo, ¿no? Y la mayoría de las veces solo te comentan, oye, ¿sabías que el oso mexicano está entre las 10 especies más importantes para la preservación? O no sé, sobre todo los niños chiquitos que tienen acceso a estas fuentes de información, se convierten en bases de datos andantes, pero difícilmente te mencionan de dónde obtuvieron la información o difícilmente te mencionan cuál es la fuente, ¿no? Por ejemplo, también es muy común que cuando un niño o una niña quiere argumentar algo que desde su punto de vista es científico, siempre te mencionan a la NASA, ¿no? Oye, Daniel, ¿sabías que la NASA? Oye, Daniel, ¿sabías que esto? ¿Sabías que lo otro? O entre ellos se la pasan dando datos curiosos, datos importantes y demás, pero solamente dicen la NASA, la NASA, la NASA. O cuando están ya en secundaria, les pides un trabajo de investigación, les pides que coloques la fuente, todo el mundo pega Google, solo mencionan Google, Wikipedia y demás, ¿no? Ahorita pues estamos a nivel medio y debemos de aprender a hacer el uso de, por ejemplo, el Google Academics, que ya lo he abierto y mencionado en otras sesiones. Y este buscador me va a reportar publicaciones procedentes, y repito, de centros de investigación o de universidades de prestigio alrededor del mundo. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer en la quinta y última participación. Luego se nos menciona aquí que hay que consultar la rúbrica para conocer cómo se evaluará. Ya la tienen aquí.
Acá está. Léanla, explórenla antes de participar, para que no se hagan los sorprendidos cuando se les diga, mira, tienes problemas de presentación, tienes problemas de argumentación, no están fundamentadas tus opiniones, parece que no leíste, parece que no revisaste las grabaciones de los espacios abiertos, en fin, ¿no? Para eso, para evitar ese tipo de situaciones en donde ustedes quedan inconformes con la evaluación o la retroalimentación, es importante que primero hayan leído y comprendido la rúbrica, para que de esta forma ustedes estén conscientes que cuando están entregando su documento, pues, no sé, les alcance el nivel de experto o por el contrario, tal vez el nivel de apoyo. Y finalmente tenemos aquí 7 recomendaciones para tener una intervención, una participación, pues de una calidad adecuada a este nivel, ¿no? En primer lugar, se nos pide usar la creatividad y evitar el plagio, y no solo el plagio intencional, sino también llamémosle reciclaje, para que no se oiga tan feo, reciclaje de lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, que van a ver, no es cosa de adivinanza, sino lo que se ve generación tras generación, recursamiento tras recursamiento. Vamos a ver publicaciones del tipo de, estimado compañero o compañera, me parece muy interesante lo que mencionas y creo que es muy importante preservar las lenguas indígenas, ¿no? Frases superficiales que, por ejemplo, los gringos le llaman los commonplaces, que son, no sé si llamarlos prejuicios o son conceptos, sí, tal vez la palabra sea preconceptos, pues son cosas que todo mundo sabe, ¿no? Es como por ejemplo, alguien, cuando estás revisando los módulos de ciencias sociales y alguien te habla de que pues, el gobierno tiende a la corrupción, ¿no? Y dices, ok, sí, eso ya lo sabemos, pero con eso, ¿no? Igual aquí, lo más común es importante escuchar, es importante rescatar las lenguas indígenas. O sea, sí, sí es importante, ¿no? Su aporte y su riqueza cultural representan la visión o la cosmovisión, representan la experiencia eh, existencial que un individuo está teniendo a través de una cultura y una lengua llamado el zapoteco, ¿no? Pero debemos de argumentar. Según este fulano de tal, según la publicación de Harvard, según eh, estudios de la UNAM, la, las herramientas digitales, si no han contribuido significativamente a la preservación de las lenguas indígenas, han logrado adaptarse a la difusión y a la cotidianidad de los zapotecoparlantes, ¿no? Por decir algo. Entonces nosotros podemos ir tomando perspectivas un poco más profundas, un poco más alejadas de lo superficial, de abordarlas, pues yo estaré precisando un poco más mi información, argumentando un poco más, pues, partiendo de puntos de vista diferentes a los que se están reciclando o los que se están rumiando aquí en este ejercicio, ¿no? Se pide que sus participaciones generen diversidad de conocimiento. Bueno, esto va sobre lo mismo. No, no se permite subir documentos o imágenes, pero si gustan pueden elegir, pueden compartir algún enlace, siempre y cuando este venga debidamente referenciado. Se deben de respetar las normas de NET y los comentarios deben de ser de aproximadamente 10 líneas. Y ojo, 10 líneas de texto centrado en el tema, no 10 líneas que sean dos de saludo, dos de la pregunta que copié, una de introducción, dos del tema,
2 de despedida y 1,5 de firma. Que si la sumo ya hasta me excedí, ¿no? De las 10 líneas. No, 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 no. Todas las convenciones de netiqueta, el saludo, la despedida y la firma son elementos del texto que no cuentan para fines de esta discusión. Solamente el texto centrado en el tema va a ser el que se va a considerar dentro de estas 10 líneas. Si no, vamos a tener un montón de comentarios, un montón de participaciones que solamente se limitan a cumplir las convenciones de las normas de etiqueta y no se trata de eso. Por último, se les pide que ustedes hagan un respaldo en un documento de Word de las intervenciones que van a realizar en el foro. Esto, si se dieron cuenta, ahorita tuve que cancelar el cierre de sesión porque después de un rato de no estar activo en la plataforma, esta se cierra y nos va a requerir que reiniciemos nuevamente. Esto, por ejemplo, me pasa a mí cuando estoy escribiendo las retroalimentaciones. A veces estoy tan centrado en mencionar, no sé, en qué falló, en qué puede mejorar y demás. Y mm, en este proceso de redacción se empieza a pasar el tiempo. Cuando yo quiero dar en el botón de compartir, resulta que ya se cerró mi sesión, ¿no? Sesión de agente educativo de la plataforma. A los 2 minutos de inactividad se cierra. No sé en el caso de la interfaz del alumno cuánto tiempo de tolerancia para estar sin actividad, pero no creo que supere tal vez los 5 minutos. Para no arriesgarnos, en vez de que redacten su participación aquí en el cuadro de texto, mejor escríbanla primero en documento de Word, en un archivo de Google Docs, donde ustedes vayan desarrollando sus ideas. Van a ver que les va a permitir tener un control de sus fuentes consultadas. También les va a permitir eh, ver qué fue lo que ya han mencionado ustedes en sus participaciones anteriores. Bueno, hasta aquí dejamos esta última sesión. De mi parte es todo. Espero que tengan un excelente cierre de semana y cierre de módulo. Muchas gracias y que tengan, les deseo que tengan calificaciones aprobatorias. Hasta la próxima.